Muy bien, vamos a Muy iniciar con buenas la clase. noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, recordando un poco lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir? Sobre la oración. Miss. Muy bien, la clase pasada hemos trabajado sobre la hora. Hemos trabajado sobre la oración. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué es una oración, chicos? ¿O qué entendemos de ello? ¿Qué entendemos por oración? ¿Qué será? Es un conjunto de palabras, Miss. Ya, es un conjunto de palabras. ¿Qué más? Es un conjunto de palabras. Formar oraciones, Miss. ¿Cómo? Formar oraciones, Miss. Ya, que forma frases o oraciones, ya, pero es un conjunto de palabras. ¿Qué más, chicos? De personas, animales y cosas. Ya, pero ¿cuál es la característica de una oración? ¿El contexto? No. ¿Esto indica lo que está haciendo o lo que va a hacer? No. Dentro de la definición dimos una característica. Para que cumpla la función de oración, ¿qué debe de, sujeto y predicado, Miss? ¿qué debe de tener? Sujeto, predicado y verbo. No. ¿Signos de interrogación? No, ya me están adivinando, chicos. Recuerden, para que cumpla, Ay, o sea, me olvidé, una oración debe de tener Sentido. Didáctica. significado, chicos. Debe de tener sentido y Significado. Significado. recuerden ello. Ya no me adivino. Gracias, Ahora, hemos Miss. visto diferentes tipos de oraciones. ¿Cómo cuáles? A ver. Enunciativa, Miss. Ya, hemos visto la enunciativa. ¿Qué más? Dubitativa. Exclamativa. Exclamativa, divulgativa, interrogativa. Interrogativa, Miss. Interrogativa. Totales, parciales. No. Enunciativa. Exhortativa, profesora. Exhortativa. Exhortativa. Interrogativa. ¿Ya? Imperativas. Hemos visto dos tipos de oraciones, ¿cierto? Declamativa también. No, ya se me están adivinando ya, chicos, ¿eh? Declamativa no hemos hablado. Exclamativa, Miss. Exclamativa. Exclamativa. Ya, a ver, les decía, hemos Exclamativa. hablado de dos tipos de oraciones, ya, dos, mejor dicho, la oración va a tener cierta clasificación, ya, y se clasifican en dos grupos, ya, una que es según su intención significativa y otra que es según sus Componentes. según sus componentes, ¿ya? Hemos visto según sus componentes, según su intención significativa, es en el cual hemos visto una gran variedad de oraciones o tipos de oraciones. Por ejemplo, la oración enunciativa. Hay que levantar la mano para participar, ¿ya? ¿A qué llamamos oración enunciativa? A ver.
¿Quién podría participar? Aquí llamamos oración enunciativa. Profesora, buenas noches. Cuando se afirma algo, profesora, que ha sucedido, Ya, solamente que se afirma lo que ha sucedido. Lo que está pasando, Miss. Lo que vas a decir Donde se anuncia, A ver, Miss, levantamos la mano, un chicos, por suceso. favor. Chicos, por favor, levantamos la mano para que no haya ese inconveniente. Ya tienen la opción de levantar la mano y yo indico quién participa. A ver, apagamos el micro el resto. María del Pilar. Gracias. A ver, Talía, levantaste la mano. Enunciativa afirma, o sea, ¿Solamente afirma? afirma o dice lo que va a pasar. Ya vas por ahí, pero no es la definición correcta. A ver, Ricky. es cuando se afirma o se niega algo, profesora. Es cuando se afirma o se niega una situación. Pero, a ver, Ricky, hace un momento decías, ¿no? Es cuando afirmo algo que está sucediendo, solamente algo que esté sucediendo. No, profesora, lo que sucede también, profesora. Ya, trabajamos ahí en los 3 tiempos, ¿ya? Sí, profesora. Trabajamos en los 3 tiempos, en presente, pasado y Futuro. futuro, ¿ya? En los 3 tiempos. Entonces, la oración enunciativa da a conocer aquel tipo de oración que manifiesta lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucede, Sucederá, profesora. lo que va a suceder, ¿ya? En pasado, presente y futuro. ¿Ya, chicos? Pasado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, luego tenemos la oración dubitativa. ¿A qué llamamos oración dubitativa? Algo que duda, Manifiesta una duda, duda o probabilidad. duda o probabilidad. Por ejemplo, a ver, Elizabeth, Presente, Miss. deme un ejemplo de una oración dubitativa. Mm, Tal vez viaje pronto. Tal vez viaje pronto. ¿Qué estoy expresando? Estoy expresando una duda, una Una probabilidad de algo que puede, suceder. que quizás pueda suceder. Bien. ¿Ya? Puede que sí o puede que No. no. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la oración exclamativa. ¿Qué llamamos oración exclamativa? Que expresan sus emociones, Que expresan emociones, sentimientos. ¿Ya? Expresan emociones o sentimientos. ¿Ya? A ver, Ricky. Ricky. A ver, Ricky me parece que tiene un inconveniente. A ver, Lucero. Miss, estoy aquí. Lucero. A ver, un ejemplo de oración exclamativa. Exclamativa, Miss. Sí, de oración exclamativa. Hoy salí temprano. No, a ver,
Lucero, ¿qué es una oración Miss, exclamativa? ¿yo puedo hacerlo? ¿Quién dijo? Levantamos la mano, por favor. A ver, María, levantaste la mano. María, Miss, ¿yo puedo? Sería, vamos, no me gusta este perfume. ¿cómo? Estaría diciendo una exclamación, no me gusta este perfume. Exacto, Algo así. ¿ya? Exacto. La clase pasada les explicaba, ¿no? Cuando es de manera hablado, de manera oral, ¿cierto? Yo lo manifiesto con más énfasis. Pues si es de manera escrita, ¿cómo lo represento? Con los signos de exclamación. Con los signos de exclamación, ¿ya? Muy bien. Luego tengo la oración desiderativa. Aquí llamamos oraciones desiderativas. Que manifiesta un deseo. Manifiesta un deseo, ¿ya? A ver, Sí, Miss. Talía, a ver, un ejemplo de oración desiderativa. Espero que mañana sí venga. Espero que mañana sí Venga. venga. Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. A ver, y luego tengo la oración interrogativa. Esa está fácil, ¿cierto? ¿Qué manifiesta? Leslie. Les- Leslie. Miss, Leslie, ¿qué manifiesta una oración interrogativa? que requieren de una información de sobre de un mensaje. Exacto. Hay dos tipos de oración interrogativa. ¿Cuáles son? Totales y parciales, Miss. Totales y parciales. ¿A qué llamamos totales? Cuando das un mensaje, Miss, No, pero de en ambos. cuando das una información completa. Cuando pides, no das. Ya Ay, pides, perdón. ¿sí? Como respuesta Sí, de toda la pregunta. en toda la pregunta. ¿Parciales? ¿Y parciales, Leslie? Cuando esto pregunta solamente lo más importante, Miss. Una parte de la pregunta, no netamente lo más importante, sino una parte. Ya pides como respuesta una parte. Y luego tengo la oración imperativa. Aquí llamamos oración imperativa. Cuando indicas una petición, profesora, Petición o ruego, cierto mandato. ¿Ya? Esa es la oración imperativa, activa, imperativa también llamada exhortativa, ¿ya? A exhortativa, ver, Nancy, Sí, Miss. Nancy, a ver, ¿qué me puedes manifestar respecto a la oración imperativa? Un ejemplo. Un ejemplo de mandato puede ser compórtate bien. Compórtate bien. Lucas, compórtate bien, Bien. ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Y luego hemos tenido dos tipos de oraciones, ¿sí? Según los componentes. ¿Cuáles son, chicos? Oración bimembre, oración unimembre, Miss. Unimembre. Exacto. Oración bimembre y oración unimembre. Cuando hablamos de oración bimembre, ¿a qué nos referimos?
Aquí llamamos oración bimembre, chicos. Cuando tiene sujeto y predicado, Miss. Predicado, Miss. Cuando está compuesto por sujeto y predicado. ¿Y oración unimembre? Sujeto y predicado también, Miss. No, unimembre, chicos, unimembre. Ya. Que no puede dividirse en un sujeto predicado. No puede dividir. Exacto, cuando no se puede dividir ni en sujeto, ni en Claro. ni en predicado. ¿Ya, chicos? Esa es la oración unimembre. Entonces, el día de hoy vamos a analizar los elementos de esta oración, ¿ya? De la oración bimembre, el cual va a estar compuesto por el llamado sujeto sintagma nominal. Tiene dos elementos, ¿cierto? Por el sujeto y por el predicado. El día de hoy vamos a hablar del sujeto. Así que dejamos de lado un momento lo que es el verbo. ¿Ya? A ver, ¿qué entendemos por sujeto? Vamos a llamarle al sujeto como parte de la oración bimembre, el cual va a mencionar al ser, sea animal, persona o cosa de quien se habla. Y en base al contexto, ¿sí? Que reciba la acción verbal. ¿Ya? Por ejemplo, dice, el reloj tiene una aguja rota. Ahí, ¿quién creen que sea el sujeto? El reloj, Miss. El reloj. ¿Y El tiene una reloj, aguja profesora. rota? ¿Qué función cumple? Tiene una aguja rota. ¿Qué función cumple? ¿Qué será? Predicado, Miss. Dar la hora, Miss. Va a ser el predicado. Predicado. ¿Cómo yo sé que es el predicado? ¿O por qué yo Tiene digo una que es aguja. el predicado? ¿Ah? Chicos, ¿cómo yo sé que es el predicado? ¿Va? Está indicando que la aguja está rota. Ya, pero ¿cómo yo sé? ¿Por qué sé que es el predicado? ¿Cómo lo identifico? Hay una palabra que te da a conocer que es el predicado. Por el reloj, Miss. No. Está indicando lo que se dice del sujeto, ¿no? A ver, yo identifico al predicado haciendo, lo primero que debo de identificar es el verbo, chicos. Ahí, ¿cuál es el verbo, por ejemplo, para saber qué es el predicado? Aguja, Miss. El verbo se tiene. Miss tiene. Exacto, el verbo es tiene, del verbo tener, ese es el verbo. Aguja, no. ¿Ya? Muy bien, ahora, hay dos funciones, hago esta aclaración para que diferenciemos, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque como yo identifico al sujeto dentro de una oración, yo le identifico haciéndome dos preguntas, dependiendo
que se esté realizando. Por ejemplo, si yo estoy hablando en singular, me hago la pregunta, ¿quién? Pero si está en plural, ¿qué pregunta me hago? ¿Quiénes? Me ¿Quiénes, hago la Miss? pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes? Pero ¿a quién hago la pregunta? Hago la pregunta al verbo. ¿Quién o quiénes? Pero al verbo, ¿ya? Ahora, la respuesta que yo obtenga, según la pregunta que me haga, va a cumplir la función de sujeto. Por ejemplo, digo, ¿quién tiene una aguja rota? ¿Cuál será mi respuesta? El El reloj. reloj. El reloj, Miss. ¿El? El reloj, profesora. El reloj, Miss. Esa es mi respuesta, ¿ya? Será el reloj. Muy bien. Entonces, yo de esa manera identifico quién es mi sujeto, ¿ya? Por ejemplo, digo, las muchachas bailan muy bien. ¿Qué pregunta me hago? ¿Quiénes bailan bien? ¿Quiénes bailan bien? Sujetos las muchachas, Miss. Muchachas. Las No, mi muchachas. pregunta sería, ¿quiénes bailan muy bien? Si yo me hago la pregunta, ¿quiénes bailan muy bien? ¿Cuál sería mi respuesta? No es que me cojan solamente dos palabras, chicas, no todas. Las muchachas. Las muchachas. Las muchachas. Las muchachas, Miss. Las muchachas. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería el sujeto? Las muchachas. Las muchachas. Las muchachas. Muchachos. ¿Ya? ¿Dejo entender, chicas? Sí, Miss. Muy No escuché bien la pregunta, Miss. Miss, disculpa, no se lo escuché bien. No se le escucha, Miss. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, esa es una de las formas para yo identificar al sujeto. ¿Ya, chicos? Esa es una de las formas. ¿Ya? Ahora, según lo que hemos visto, el sujeto de una oración es también llamado, ¿qué cosa? Sintagma nominal, cuyo núcleo, por lo general, ¿sí? Va a estar en base la pregunta con el verbo, ¿sí? En número y persona va a coincidir. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, si yo digo, las muchachas tienen muchas galletas. ¿Está bien redactado? ¿Está bien dicho? No, Miss. ¿Qué está fallando ahí? Es como dije, no logré escuchar. A ver, si yo digo, las muchachas tienen muchas galletas, ¿está bien? No, no está bien, porque debería ¿Qué decir está pidiendo ahí? tiene. Usted está diciendo tiene. Exacto.
Entonces, ¿qué nos dice acá? El sujeto debe de coincidir con él. Con lo que se dice predicado. Con Con el el verbo, verbo. que diga con el verbo. El verbo. Exacto, ¿ya? Con el verbo, ¿ya? Esa es una de las normas. Ahora, como cualquier otro sintagma nominal, a ver, cuando yo les hablo de sintagma nominal o de sujeto, les estoy hablando de lo mismo, ¿ya? Tengan en cuenta ello, ¿ya? Ahora, este sintagma nominal va a estar compuesto por ciertos elementos. El primero va a estar compuesto por el sujeto, va a estar compuesto por el núcleo y por sus determinantes. ¿Ya? El núcleo es el elemento más importante del texto. ¿Ya? Es el elemento más importante de la oración, mejor dicho, del sintagma nominal. Y va a haber dos tipos de determinantes. ¿Ya? Determinante directo y determinante Directo. indirecto. Indirecto. ¿Ya? Recuerden, entonces, el sintagma nominal va a tener tres elementos. Digo, dos elementos, el núcleo y sus determinantes. Dos tipos de determinantes, determinante directo y determinante indirecto, y por Directo. varios complementos. ¿Ya cuál es el elemento más importante, les dije? El núcleo. El núcleo. ¿Ya? El núcleo es el elemento más importante de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, dice, el viaje de vuelta resultó trágico. ¿Cuál es el sujeto dentro de esa oración? El viaje. El viaje. Viaje. ¿Es el viaje? ¿Qué pasa, Miss? Solamente viaje. No se le Solamente escucha. el viaje es el sujeto. Miss, no se le escucha bien. ¿Cómo me escuchan, chicos? Intercortado, Miss. Cortado, Miss. Ahora, Está bien, Miss. ya. Bien. Muy bien. Les decía, en la oración, el viaje de vuelta resultó trágico. ¿Cuál es el sujeto o sintagma nominal? El viaje, Miss. El viaje, Solamente profesora. el viaje. El viaje de vuelta. El viaje de vuelta, porque mi pregunta sería, ¿quién resultó trágico? El viaje de vuelta. Bueno. Toda la respuesta es el sintagma nominal, chicos. ¿Ya? Ahora, tengo otras formas para reconocer al sujeto. Para identificar al sujeto de una oración se puede aplicar la siguiente prueba. Primero, cambiar de número a la forma verbal, lo que les hice hace un momento, y observar qué palabras cambian de número. Por ejemplo, digo, el explorador llegó al Polo Sur. Si yo cambio de número a la forma verbal, ¿cuál sería? Llegó, cambió a plural. Llegaron. Entonces, si yo digo llegaron, ¿qué es lo que va a cambiar automáticamente? Los exploradores llegaron al Polo Sur. Ya, pero ¿qué cambia automáticamente? Los. Los Cambia números. él y el ¿Qué explorador, ¿cierto? El cual, si cambia esos dos elementos, puedo decir que es el Sujeto. sujeto, ¿ya? De esa manera también yo reconozco, cambiando de número. ¿Ya? Ahora, con frecuencia, normalmente, vamos a ver al sujeto al inicio de una oración, pero no quiere decir que esto vaya a ser siempre, ¿ya? No quiere decir que esto vaya a ser siempre, que el sujeto vaya a aparecer siempre al inicio, ¿ya? Puede aparecer al intermedio o al final también,
¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Primero, por ejemplo, yo digo, Amundsen llegó al Polo Sur, pero recuerde que si yo cambio de lugar, no debe de cambiar su significado o el sentido de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur. Llegó al Polo Sur Amundsen y llegó Amundsen al Polo Sur. En esas tres situaciones, ¿me sigo refiriendo a lo mismo? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Sí, solamente cambian las palabras, terminan al final, terminan en el medio, ¿no? Amurgen. Ujú. Cambia el sujeto nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, Miss. No, Miss. No, Miss, todo claro. Está bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura del sujeto. ¿Ya? Vamos a analizar. Tenemos como primer elemento y el más importante, ¿cuál dijimos que era? Núcleo, Miss. Miss, disculpe, no le escuché su pregunta. ¿Podría repetirlo? Miss, no se le escucha. No se lo escucha, Miss. Mi red está un poco deficiente, chicos. A ver, les decía, el elemento más importante es el núcleo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la parte principal del sujeto, el cual va a estar desempeñado por una persona, mejor dicho, por un sustantivo, ¿ya? Sustantivo. El núcleo van a desempeñar dos tipos de palabras, los pronombres y los sustantivos. No hay que olvidar ello, ¿ya? Los pronombres y los sustantivos. Recuerden, ¿qué palabras, cuando yo les pregunte, qué tipo de palabras cumplen la función de núcleo del sujeto? ¿Ustedes qué responderán? Aquel individuo. No, ¿qué tipo de palabras? Núcleo. Sustantivo. Sustantivo, Miss. El sustantivo, ¿y quién más? Les acabo de decir. Núcleo. No. La pregunta es, Pronombres. Pronombres, los Miss. pronombres, chicos, ¿ya? Recuerden, las palabras que cumplen la función de núcleo del sujeto son los sustantivos y los pronombres, ¿ya? El núcleo es la parte principal de nuestro sujeto. Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Cómo yo identifico al sujeto? A ver, Talía. ¿Qué pregunta hago? ¿Cómo sería mi pregunta? A ver. ¿Me puede volver a repetir, Miss? Aquel individuo no te conoce. ¿Cómo sería mi pregunta? ¿Cómo se llama? Aquel individuo. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién, Miss? A ver, Talía. A ver, voy a comprobar si están atentos o no, chicos. ¿Ah? Por eso les estoy haciendo preguntas. Miss, podría ser, ¿no te conoce aquel individuo? No. A ver, la pregunta es, ¿cierto? Para yo identificar al sujeto,
hemos dicho que se hace dos preguntas, dependiendo si está en singular o si está en plural, ¿cierto? Miss, puede ser ¿quién no te Exacto. conoce? Exacto, esa sería La pregunta. la pregunta, chicos. ¿Quién no te conoce? ¿Cuál sería mi respuesta? Aquel individuo. El individuo. Aquel individuo. ¿Quién no te conoce? Aquel individuo. Ese sería Objeto. mi sujeto. ¿Ya? Ese sería mi sujeto. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la forma de identificarlo. Por eso es que estamos, por las puras no vamos a conocer la forma de identificación, chicos. Hay que ponerlo en práctica. Ahora, el jardín de tu tienda tiene más flores. A ver, Yedi. Yedi. Sí, me la escucho. A ver, Yedi, ¿cómo sería mi pregunta? No les estoy pidiendo respuestas, ¿ah? Les estoy pidiendo la pregunta. ¿Cuál del jardín crees que tiene más flores? No, esa no es la pregunta, Yedi. ¿Cuáles son las preguntas para yo identificar mi sujeto? ¿Cuáles hemos dicho hace un momento? ¿Quién tiene más flores? Sería la pregunta. Exacto. Exacto. Ya, ¿Ves? exacto. Pero Sí, chicos, pues hay que dejar participar a sus demás compañeros. Yo sé quiénes saben, chicos. ¿Por qué? Porque están participando. Pero quiero que los que están calladitos y no veo ni una sola participación, me digan, porque veo que son alumnos que necesitan más ayuda. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es ¿quién? Recuerden, usamos en singular la pregunta ¿quién? Y en plural, ¿Quiénes? ¿quiénes? ¿Ya? Recuerden ellos. Siempre hay que hacer esta metodología. ¿Por qué? Porque si muchas veces va a estar obvia y yo digo, ay, ¿para qué ya me hago preguntas si yo ya sé? Pero quizás en alguna situación no vayas a coincidir. ¿Ya? Ahora, ese es el núcleo. ¿Ya? Recuerden, ¿qué tipo de qué palabras cumplen la función de núcleo? ¿Qué tipos de palabras cumplen la función de núcleo, chicos? Lo acabo de decir hace un momento, ¿ah? A ver, Gladys. el determinante. Era singular. Me olvidé. Miss, ¿quién tiene más flores? No. Les dije, la pregunta es, ¿qué palabras cumplen la función de núcleo? Determinantes, mis. El sujeto, profesora. No, Determinante, mis. no, el determinante todavía no llega a mi Singular. El sustantivo, profesora. el sustantivo Y los pronombres. Y los pronombres. y los pronombres, chicos. ¿Ya? El sustantivo y los pronombres. ¿Ya? No se olviden. Ahora, vamos a hablar de los modificadores o llamados determinantes, ¿ya? El modificador que vamos a hablar son dos tipos. Les dije hace un momento, modificador directo y modificador Directo.
¿Ya? ¿Ya, chicos? Modificador directo. ¿Qué es el modificador directo? Es la palabra conectada directamente sin nexo con el núcleo del sujeto. Ya, muy bien, gracias por la lectura. Sí, el modificador directo es un elemento de la oración, ¿sí? Que va a ser aquella palabra que va a estar conectada directamente al núcleo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir sin eso? Sin ninguna preposición, por ejemplo. Pero para yo saber qué palabras cumplen la función de modificador directo, lo primero que debo de hacer es identificar al sujeto, ¿ya? Para ello hago el primer ejercicio, ¿ya? Me hago la pregunta. ¿El vestido morado te queda mejor? ¿Qué te queda mejor? Sería la pregunta. El vestido morado. Ahí recién yo analizo, ¿ya? Yo analizo ahí recién. Entonces, ¿cuál sería mi sintagma nominal? Mi sintagma nominal que yo debo de analizar es hasta el vestido morado, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuál sería mi núcleo? Vestido mi. Vestido, ¿Te queda mejor? vestido. sí. ¿Y qué palabras están conectados directo al sujeto? El morado. No. ¿Te queda mejor? No. Nos olvidamos de la otra parte de la oración, chicos. ¿Ya? Nos olvidamos de la otra parte de la oración. ¿Ya? Que por eso les decía, para yo saber y analizar los elementos del sujeto, me olvido, ¿sí? Del otro elemento. ¿Ya? Que es te queda mejor. Esa parte, por ejemplo, de te queda mejor, ¿qué función cumpliría? ¿Qué sería? Sustantivo. Sustantivo, Miss. El predicado. ¿Qué sería el predicado? Y lo que yo ahorita estoy analizando es el sujeto. ¿Ya? Olvídense de ello. El análisis es solamente del sujeto. Entonces, el vestido morado. ¿Qué palabras están conectados al núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Me dijeron vestido, ¿cierto? Vestido. Ya, muy bien. Vestido. ¿Qué palabras están al lado de esa palabra? Te queda. Morado. Morado. El y morado. Morado. ¿Ya? El y morado. ¿Ya? El y morado. ¿Ya? El y morado. Entonces, esas dos palabras cumplen la función de modificador directo, ¿ya? Pero van a cumplir la función de modificador directo siempre y cuando, ¿sí? Sean los artículos y los adjetivos, pero que no estén, ¿sí? Acompañados de un nexo, ¿ya? Que no estén acompañados de un nexo. Si no están con un nexo, ¿sí? Cumplen la función de modificador directo. ¿Ya, chicos? Pero recuerden, ¿qué tipo de palabras cumplen la función de modificador directo? Les acabo de mencionar. El núcleo mi. No. ¿Qué tipo de palabras, chicos? Ya estamos en modificador. Un ratito dejamos de lado al núcleo. El sujeto y los pronombres. Es la palabra No. conectada al núcleo, profesora. El sujeto y el pronombre cumplen la función de núcleo. ¿Pero qué palabras cumplen la función de modificador directo? Me dice identificar al sujeto. Nombres y pronombres. No, chicas, les acabo de mencionar, chicas. Las palabras que cumplen la función de modificador directo son los adjetivos y los artículos, chicas, les acabo de decir. Así como, por ejemplo, las palabras que cumplen
la función de núcleo son los sustantivos y los pronombres, las palabras que cumplen la función de modificador directo son los adjetivos y los Pronombres. y los nombres, chicos. Digo los adjetivos y los artículos, ya me confundieron ya. ¿Ya? Los adjetivos y los artículos. Por ejemplo, el, ¿qué es? ¿El ¿El qué es, adjetivo? chicos? ¿Él es un adjetivo? Él no es un adjetivo, chicas. Pronombre, Miss. No, tampoco. Él es un artículo. Es un artículo, chicas, es un artículo. ¿Cómo yo sé que es un artículo? Porque está al lado de un sustantivo. Sustantivo. Está Al lado al del lado sustantivo. de un sustantivo. ¿Ya? Está al lado de un sustantivo. ¿Ya? Entonces, él es un artículo. ¿Ya? Un artículo. Vestido, ¿qué cosa es? Es núcleo. ¿Ya? Es núcleo. ¿Y morado, qué será? ¿Morado qué es? Adjetivo, profesora. Adjetivo. Chicos, olvídense de los pronombres. A ver, Talía. Talía. Miss, ¿Qué es un pronombre para ti, Talía? un prenombre, Un pronombre, ¿qué es para ti? Talía, Miss, ¿qué es un pronombre? Te pregunté. nombre. ¿No recuerdas? No, Miss. A ver, para que tengan en cuenta. Un pronombre, chicos, es aquella palabra que reemplaza al sustantivo. Cuando yo no quiero mencionar de forma específica al sustantivo, mejor dicho, a una persona, un nombre, porque recordemos que el sustantivo es mencionar de manera clara. Por ejemplo, Juan juega fútbol. Pero si yo no quiero decir que es Juan quien juega fútbol, ¿cómo diré? ¿Cómo será? ¿Cómo sería mi oración? ¿Cómo dice? Yo digo, Juan juega fútbol. ¿Cierto? ¿Él juega fútbol? Exacto. Ahí digo, él juega fútbol. Él juega fútbol, ¿ya? Él juega fútbol. Si yo digo él, ahí yo no estoy mencionando el nombre en Especial. en específico, ¿ya? Entonces, por eso decimos que eso es el Nombre. ese es el nombre, chicos. ¿Ya? Ahora sí, ¿me entendieron? Sí, Ese es el pronombre, ¿ya? Muy bien. Ahora sí quedó claro, ¿no? Entonces, solamente cumplen la función de núcleo, el pronombre y el sustantivo, porque los dos tienen mucho que ver, ¿ya? Ahora sí quedó claro. Sí, profesora. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Muy bien. Ahora, ese es el modificador directo. Y chicos, modificador directo, entonces olvídense del pronombre. Es el artículo y los adjetivos. ¿Ya? Artículo que va acompañado al sustantivo.
adjetivo y los adjetivos son aquellos que caracterizan. ¿A quién? Al sustantivo. Y por lo contrario tenemos a los modificadores indirectos. Estos sí van a ser aquellos que van a ir acompañados con un nexo. A ver, Diana del Pilar, apagamos el micro, por favor. Gracias. ¿Ya? Entonces, los modificadores indirectos son aquellos que van a estar acompañados con un nexo, mejor dicho, con preposiciones, ¿ya? Son palabras sustantivadas, ¿ya? Entonces, ¿qué van a caracterizar o determinar al sujeto? Por ejemplo, el profesor de castellano se la tiene agarrado conmigo. Ahora, identifico el sintagma nominal. ¿Cuál es? Profesor de castellano. No. A ver, María del Pilar. ¿Cuál es la pregunta que yo me hago para poder identificar al sujeto? ¿Quién se agarró conmigo? ¿Quién la tiene agarrado conmigo? Chicos, no me cambien las palabras. La palabra que tú me debes de colocar es tal y como aparece en la oración. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería? ¿Quién la tiene agarrado conmigo? ¿Cuál es la respuesta? Profesor de castellano. El profesor de castellano, profesora. El profesor de Una castellano. vez que yo identifique a mi sintagma nominal, analizo. Primero, él, ¿qué tipo de palabra es? Artículo, Miss. Es un artículo. ¿Ya? Es un artículo. Profesor, ¿qué tipo de palabra es? Sustantivo, profesora. Es un sustantivo. Sustantivo, Miss. Y de castellano, Adjetivo. es un... Adjetivo, profesora. No. De, ¿qué es? ¿Qué tipo de palabra? De es una preposición y castellano ya es un adjetivo. Entonces, ahí, por ejemplo, el adjetivo está con una preposición. ¿Por qué? Porque está caracterizando de qué curso es el profesor. Él, si es un artículo, ¿qué es? ¿Modificador directo o indirecto? ¿Más? ¿Qué sería? Lo repite, Miss. A ver, él, si es artículo, ¿qué tipo sería? ¿Modificador directo o indirecto? Directo, Miss. Directo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un artículo. Y de castellano sería Directo. indirecto. ¿Ya? Y luego tenemos lo que es la posición específica. ¿Ya? ¿Qué es la posición específica? Son adjetivos sustantivados que van a seguir caracterizando al sustantivo, mejor dicho, al sujeto. Juana la loca falleció en prisión. Si yo digo que Juana la loca, ¿a quién me refiero? Al decir Juana la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? A Juana. A Juana. Juana, profesora. Esa es una aposición. Esa es Aposición, una profesora. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Miss. Veo que hay algunas deficiencias todavía. Quiero que tomen la captura, por favor, a esta parte. Y va a quedar como actividad para la siguiente clase y pongan en práctica lo que acabamos de practicar y estudiar. ¿Bien, chicos? Ya, profesora. Ya. Muy bien, chicos. Miss, ya la tomé captura. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Cuídense, Miss. Chao, Ya, Miss. profesora. Buenas noches.